Eh, Aquí se puede ir desde Atenas, hay que cruzar el istmo aquí de Corinto para llegar a Corinto. Vamos a estar hablando de este terreno porque los barcos llegaban de ambos lados aquí, y en vez de hacer el viaje peligroso por todo el círculo aquí, ellos pudieron cruzar aquí, no por un canal en el tiempo de Pablo, sino por un camino. Este camino se llamaba el Iolcos. Es un camino así, donde sacaban los barcos, los llevaban, los empujaron a veces sobre madera redonda, empujándolos hacia el otro lado. Esto había existido 600 años antes del tiempo de Pablo, o sea que ya llevaba muchos años antes de que llegara Pablo. Era el camino de básicamente 8 kilómetros para cruzar el istmo así, pero estos 8 kilómetros ahorraba miles realmente de kilómetros en el viaje para ir redondeando toda la tierra. En vez de esto cruzaron por terreno, por tierra los 8 kilómetros y transportaban barcos para evitar la navegación peligrosa del istmo. No solo la distancia, sino también el tiempo era peligroso. Así que se puede ver donde sacaban de allí, los subían. Estas piedras son las mismas piedras que estaban ahí mucho antes de Pablo. Lo importante aquí es obviamente que cuando llegaban aquí a ese punto, estaban cerca de la ciudad, los marineros, los viajeros, los comerciantes que llevaban sus cosas en el barco, andaban con ellos, tenían tiempo mientras cruzaba el barco por tierra, tenían tiempo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Entraron a la ciudad y paseaban y lamentablemente participaban de muchos tipos de pecado, principalmente de pecados sexuales, de lo que vamos a estar hablando. Y se podrían inclusive no solamente disfrutar de estos pecados, pero como veremos en unos momentos, ellos podían justificarlo porque era adoración. Adoración. Otra cosa que quiero introducir ahora para no interrumpir después es que un poco entre más cerca hacia Atenas, pero todavía cerca de Corinto, es Cencrea. Y este es el antiguo puerto de Cencrea. Y se acuerda de Cencrea porque se menciona algunas veces en Escrituras, especialmente aquí donde Pablo en el último capítulo de Romanos dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Entonces había una iglesia del Señor en este pueblo, aquí en el puerto de Cencrea, y ella era miembro de esta congregación allí en Cencrea. Y se puede ver un poco todo lo que iba antes, las piedras donde hay un muelle. Pero de ahí llegamos entonces hacia el antiguo Corinto. Esto es el Acro Corinto. ¿Se acuerdan en Atenas había la Agora y el Acrópolis? Entonces, esto es el Acrópolis de Corinto, pero muy alto en esa montaña, como el Acrópolis en Atenas. Aquí está el Acrocorinto. Se puede ver que construyeron después, era un lugar de protección. Obviamente la gente vivía abajo de este monte, pero cuando veían a la distancia llegando barcos o naves de guerra o soldados, ¿qué hicieron? Corrieron arriba, cerraron las puertas, los portones grandes,
de los muros y ahí quedaban seguros, realmente muy seguros. Era un lugar de mucha seguridad. Creo que la defensa de esta ciudad, cuando al final cayó, creo que duró 3 años el sitio. Pudieron estar ahí largo tiempo. Ahí están algunos de los muros, se puede ver cómo era la defensa. Y aquí, inclinando hacia la ciudad, entrando por este pequeño portón aquí, pero los muros muy altos, era la defensa de la ciudad. Entonces pudieron subir allá a Corinto. Aquí está la vista. Esta es la ciudad nueva de Corinto. Gracias a Dios, sí. ¿La ciudad esa tenía agua? ¿Túneles por debajo? No tenían túneles, era muy alto. Guardaban agua arriba en pozos grandes y comida. No, ¿cómo se llama? No. Acueducto. ¿Cómo? Acueductos no. Sí. O cisterna. Había cisterna y guardaban comida para poder soportar un sitio largo. Pero había cisternas, tenían todavía las cisternas. Nosotros echamos una piedra y se escuchaba todavía que todavía había agua, probablemente de las lluvias. Pero había sí un pequeño fuente. ¿Sí? Y ese como castillo ¿quién lo defendía? Bueno, la ciudad misma con sus propios soldados. ¿Se acuerdan de que en el tiempo de Pablo, toda Grecia, cada ciudad era independiente, como un estado en sí? Había la guerra de Corinto contra Atenas de repente también, y los de Esparta contra Corinto. A veces se peleaban entre sí, pero a veces más tarde se juntaron ellos para defenderse, pero llegaron los asirios y varios otros pueblos para atacar la ciudad. Pero se puede ver cuán difícil sería atacar una ciudad. Había muro por todo lo alrededor aquí. Obviamente después de 2000 años ya no todo el muro existe, pero era un lugar bien defensible, bien posible de defenderse. Aquí están las ruinas del templo de Afrodita, la diosa falsa de la belleza, del amor sexual, del deseo, de la lujuria, y estaba 550 metros sobre la tierra abajo. Entonces, esta es la parte más alta de todo el monte, donde tenían ese templo a Afrodita. Y yo siempre había pensado que las sacerdotisas trabajaban en el templo mismo, pero eso es la idea equivocada que yo tenía cuando iba allá. Pero aquí aprendí que no, que el templo de aquí se podría ver por toda la ciudad, pero ¿dónde estaban estas sacerdotisas? Lo voy a dejar a ustedes decir. Gracias. Eran prostitutas realmente, eran nada más que prostitutas que ganaban su vida así, pero en nombre de esta diosa falsa. Había en el tiempo de Pablo, según algunos cálculos, 1000 prostitutas, sacerdotisas, trabajando en la ciudad. Tú puedes imaginar la población que soportaba, que sustentaba 1000 mujeres trabajando. Por eso había el dicho en el primer siglo, actuar como Corinto. Esto significa una persona desenfrenada, muy inmoral, que funcionaba. ¿Alguien tiene una Biblia que me puede leer un poco, por favor? Por acá. 1 Corintios 6, 9 al 20, por favor. 1 Corintios 6, 9 al 20. Capítulo 6, 1 Corintios 6, 9 al 20. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios?
No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Gracias. Hay dos templos. Este templo o el templo de Afrodita. ¿En cuál vas a adorar? Eso es el mensaje de Pablo. Ese es el templo de Dios. Ustedes también, cada uno, templo de Dios. Deben vivir conforme a ese concepto, que somos santificados, somos separados para vivir una vida santificada, separada para vivir una vida correcta, una vida de moralidad. Y estos hermanos eran en tiempo pasado muy inmoral, porque practicaban ellos los pecados sexuales y todos los demás pecados, en parte en adoración a esa diosa falsa. Pero puedes imaginar un increíble templo aquí y con una vista así por todo el lugar alrededor. Aquí está Carolina en medio de las ruinas aquí. La ciudad nueva aquí, la ciudad antigua está justo por debajo de este monte. Años después fue destruido este templo y construyeron una iglesia en el mismo lugar, sobre el antiguo templo de Afrodita. Entonces era impresionante ver lo que leímos de Corinto, entender por qué Pablo está tan empático hablando de vivir una vida de pureza y no de pecado sexual, cuando en la ciudad, ¿qué dijo? Y estos eran algunos de ustedes mismos, ¿no es cierto? Aquí está como una foto de la ciudad de Corinto en tiempo de Pablo. Lo que veremos aquí es, aquí está la entrada principal, lo que veremos en un rato más. Aquí está la parte de la agora, esa parte va a ser muy importante al final. Aquí hay templos, varios templos aquí de adoración a dioses, aquí. Pero quiero recordarles del mensaje de Lucas, para contextualizar lo que estamos viendo. Después de esas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y allá un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos
pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días del reposo y persuadía a judíos y a griegos. Entonces, ¿qué hizo Pablo cuando llegó a la ciudad? Se puso a trabajar. ¿Por qué? Necesitaba Para Sustentarse. sustentarse, ganarse la vida, era necesario para él. Entonces, aquí el ejemplo de una persona que quiere trabajar en el ministerio, también puede trabajar en otras cosas y ganarse la vida y igual servir a Dios, enseñar a otros, trabajar con la iglesia. Pero interesante que la mala situación de que estos judíos fueron echados de Roma, los judíos, inclusive los judíos cristianos, porque el gobierno romano en aquel tiempo no hacía distinción entre judío o judío cristiano. Entonces se puso a trabajar. Entonces de la costa Pablo pasaba por esta vía Lecreón, que todavía tienen aquí los puestos, lugares de venta, exposición por ambos lados. Y no sabemos, tal vez Pablo, Aquila, Priscila, ocupaba algún lugar aquí para eso. Aquí están algunas ruinas también de lo que había en este sector del mercado, de la agora. Aquí también un poco más de cerca. Eran muy, obviamente, mucha construcción importante aquí. Sigue diciendo Lucas entonces, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregando por entero a la predicación de la palabra. ¿Por qué ese cambio? Porque antes trabajaba haciendo tiendas, pero ahora está dedicado completamente a la predicación. ¿Por qué? Porque ya tenía él lo suficiente para poderse mantener durante el servicio a Dios. ¿Ok? Porque la palabra dio fruto. All right. También puede ser. Yo creo que también Silas y Timoteo probablemente trajeron fondos desde Macedonia. Filipos enviaba una y otra vez ayuda económica para Pablo. No sabemos exactamente, pero obviamente con la llegada de ellos, él se dedicó por entero a la predicación. Y dice entonces, testificando a los judíos que Jesús es el Cristo, pero oponiéndose y blasfemando a estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de un llamado justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Si se acuerdan del mensaje de Dios, cuando habló con Pablo aquí, se cumple. Lo interesante es que por muchos años dijeron, no hay evidencia de una sinagoga en Corinto, la Biblia tiene errores. No hay evidencia de ninguna sinagoga en Corinto. Pero, ¿qué pasó? En el año 1898, en esta misma vía, descubrieron este pedazo aquí, piedra, y tenía esas palabras escritas de hebreo, y significa sinagoga de los hebreos. Por como 100 años dijeron la Biblia tiene errores. No es cierto, no había sinagoga en Corinto. Y después descubrieron esta piedra antigua.
y era muy, muy pesada. Obviamente no era nada que alguien dejó allí por casualidad. Quedó aquí en la destrucción en alguna parte y quedó tapado. Además encontraron esta piedra también obrada. ¿Y qué son estos? Candelabro, la menora se llama en hebreo, candelabro del judío, otra indicación de la presencia de judíos en esta ciudad. Entonces, la Biblia una vez más tiene la razón en todo. Esta para mí fue algo muy curioso aquí, muy curioso aquí. Una piedra dejada allí, nadie lo ha tomado, pero la traducción de estas palabras aquí, esta piedra fue encontrada en 1929 y eso es lo que dice. Erasto, a cambio de su servicio público, colocó el pavimento a sus propias expensas. ¿Por qué tiene importancia para nosotros esta piedra con ese escrito? Porque en Romanos 16, 23, os saluda Erasto, tesorero de la ciudad. Y la carta que Pablo escribió a Romanos probablemente fue escrito desde la ciudad de Corinto, un hermano en la ciudad con un puesto público importante. Cuando ellos fueron nombrados a puesto público, hicieron una obra de mejoramiento, de caridad a la ciudad. Entonces, el Erasto puso los pavimentos allá para el pueblo y ese mismo Erasto no lo puedo comprobar, pero es interesante que existe esa evidencia de un hombre llamado Erasto. Pablo dice que el Erasto cristiano era tesorero de la ciudad y además Pablo dice, según Timoteo 4:20, Erasto se quedó en Corinto. Entonces, posiblemente yo diría, tal vez probablemente, aquí tenemos más evidencia confirmando la palabra de Dios. Y esta piedra aquí para el mundo no tiene mucha importancia, por eso está ahí nomás. Nuestro guía para este viaje no era lo mismo de Atenas. Este hombre fue muy, muy bueno, un griego que perdió su trabajo por la crisis económica de Grecia. Y entonces él estaba guiando tours porque no había dinero para pagarle para ser arqueólogo. Entonces él nos guió, hizo un tremendo trabajo, me encantó la forma y él nos mostró esto y nos dio la traducción a esta piedra y él dijo, probablemente eso tiene interés si están interesados en cosas bíblicas. Yo dije, claro que sí, muy interesante. Siguiendo con el texto, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, ¿qué dijo? No temas, sino habla y no calles. Lo importante aquí es, desde el griego, en tiempo, en forma de mandato, en imperativo presente, si es imperativo presente, indica algo que está haciendo que no debe hacer. Por ejemplo, Mateo 7, no juzguéis para que no seáis juzgados. Es un imperativo, tiempo presente. ¿Qué quiere decir? Dejen de juzgar. Entonces aquí está el mensaje de Dios para Pablo. ¿Qué dice a Pablo? Dejen de tener temor. Del griego podemos confirmar que Pablo estaba con temor. Como toda persona que tiene lógica, entrando en una ciudad tan corrupta, tan inmoral como Corinto, claro que le da a uno temor.
cómo va a reaccionar la gente. Pero, ¿qué dice Dios? No temas, si no hablas, no calles, porque yo estoy contigo. Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Entonces, Pablo había sido maltratado en Jerusalén, en Listra, en Tesalónica, en Berea, entre otros lugares. Pablo no estuvo exento al temor de predicar la verdad, pero Dios le fortaleció, diciendo que él tenía mucho pueblo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que Dios puede decir que tengo mucho pueblo en esta ciudad tan lleno de idolatría, de corrupción y de pecado? Conoce los corazones. ¿Ok? Me acuerdo de Nínive, cuando manda al profeta Jonás. ¿Ok? No había ni un solo justo ni bueno, pero Dios dice que no disciernen ni siquiera entre su mano izquierda y derecha, pero ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Por eso Jonás se enoja. Sí. Aquí quizá algo similar. Aquí está Pablo predicando, también el portavoz de Dios, y también va a haber una respuesta del pueblo. Y la hay. Dios conoce los corazones y nosotros podemos ver y decir que estas personas están muy metidas en el pecado, no vale la pena gastar tiempo conversando con ellos. Pero ¿qué piensa Dios? Mucho pueblo. ¿Qué dice de Santiago? ¿Qué dice de la ciudad de Santiago? ¿Diría Dios, todavía tengo mucho pueblo por ser convertido? Yo diría que sí. Él tiene mucho pueblo en Santiago Centro, mucho pueblo en Renca, mucho pueblo en La Quintana, mucho pueblo en Providencia, mucho pueblo en todas estas diferentes comunas. Dios todavía tiene mucho pueblo, hermanos. Es tiempo de trabajar, hermanos. Amén. Y no teman, sino hablen y no callen. No podemos juzgar el corazón, solo Dios puede hacerlo. Y le puedo decir que a veces los que están más alejados son más fáciles de traer. Y los que están metidos en algo de cristianismo son a veces más difíciles de traer. Parece tierra más fácil, pero en verdad tierra más difícil. No debemos juzgar mirando a los hábitos, a la vida, porque Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad, hermanos. Aquí está la entrada que vimos antes, esta vía Lecteón, y Pablo habría entrado por aquí, los puestos aquí de vendedores, y la plaza principal, la agora aquí también, y entraba por aquí. Aquí veremos el templo aquí, el templo de Apolo aquí, eso es lo que queda. Había 7 columnas nada más de 42 que estaban en este templo antiguo. Está construido sobre la parte más alta de la ciudad. Eso estaba como 60 y tantos metros de largo y más de como 23 o 24 de ancho. El templo aquí de Apolo estaba localizada aquí mismo, el centro de la ciudad, la parte más alta. Y bueno, si Carolina estuviera aquí, a ella le gustaría comentar sobre esto, por eso puse aquí. Lo interesante para nosotros, fuera del contexto bíblico, todos sabemos que Photoshop es el mejor amigo de muchos de los fotógrafos, porque puede quitar arrugas, puede quitar manchas, puede tiñer el pelo,
sacar una cara triste, poner una sonrisa también. Bueno, en Corinto tenía algo similar. Uno podría ir y mirando a esta estatua, uno piensa, ¿quién cortó la cabeza? No estaba cortado. No lo hicieron con cabeza. Entonces las personas de dinero podrían entrar en la tienda, decir, quiero que me haga una figura de mí mismo y quiero una persona bien de atleta. Entonces ya tenían varias estatuas de hombres con buen físico y solo tenían que hacer la cabeza y colocarlo sobre la estatua. Las mujeres podrían entrar y decir, ya sí, eso es lo que a mí me gusta, hazme el busto, aquí la cabeza, le colocaban sobre esta parte aquí la estatua y listo. En la casa tengo mi estatua, tal como yo quiera que me vean, ¿no? Entonces, para nosotros era muy interesante nomás este tipo de negocio. El orgullo de la gente sigue adelante. Bueno, aquí se ve la Agora, el mercado principal, y ahí arriba el Agro Corinto, donde estaba en esa parte más alta el templo de Afrodite, ¿no? Entonces, de aquí se podría ver desde la ciudad, cualquier parte, el templo de esa diosa falsa. Esta es la Agora, el mercado principal. Esta parte viene siendo la parte más principal de la plaza. Aquí es una imagen de cómo se veía. Quiero que se fijen aquí en esa parte mismo, que entraban por aquí y llegaban aquí mismo. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahora, lo que vimos ahí en la foto. Se podía ver ahí las ruinas de todos los puestos de los vendedores. Pero quiero recordarles de la próxima parte de Hechos. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Y he puesto la palabra bema del griego porque es importante. Le llevaron Pablo al tribunal, la bema, diciendo, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Aquí han descubierto aquí la bema del primer siglo, el lugar de justicia. Aquí está arriba, el procónsul Galión se sentaba arriba, el juzgado aquí abajo escuchando su sentencia. Ese hombre está leyendo información que mismo dice, aquí estuvo el lugar donde Pablo fue llevado para comparecer ante el tribunal, el bema de Galión, procónsul de Acaya. ¿Cuál fue la promesa de Dios? Nadie podrá la mano sobre ti. Exactamente, promesa de Dios. Parece que no se va a cumplir. Están enojados, lo han llevado frente aquí a la bema, al lugar de juicio, al procónsul Galión, para ser juzgado. Parece que Dios no va a cumplir su promesa, pero ustedes saben qué pasa, ¿no? Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras, de nombres, de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Dios cumplió su promesa. Nadie va a poner mano sobre Pablo, aunque pareciera erróneo, en verdad se cumplió. Pablo estuvo frente a la bema de Galión para ser juzgados y él los dejó
Él lo dejó en libertad. No fue ni la primera ni última vez para Pablo estar frente al tribunal. También en Hechos 25, versículos 6 y 7. Y Festo, deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, viniendo a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal. Le han arrestado a Pablo en Jerusalén y ahora le han llevado a Cesarea para ser juzgado. Ya el nuevo persona a cargo, Festo, está ahora para juzgar. Entonces mandó que fuese traído Pablo aquí. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, de las cuales no podían probar. Entonces, Pablo ante Festo, gobernador de la provincia, de nuevo ante la Pema, el tribunal. Pero quiero regresar a esa foto. Pablo en pie aquí mismo, Galión aquí arriba para juzgarle. Y Pablo escribiendo a los corintios, ¿qué escribió en 2 Corintios 5:10? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal, que la bema de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En esta parte de aquí Pablo escribe a los corintios, los que ellos, probablemente varios, si no mayoría, tal vez todos, vieron a Pablo llevado ante el tribunal de Galión. ¿Y qué es lo que hace recordar Pablo a estos corintios? Todos nosotros seremos llevados ante un tribunal de hombres. No. ¿De quién? De Dios. De Dios, de Jesucristo. El tribunal, la bema de Cristo, es la misma palabra en el original. Todos seremos llevados ante el tribunal de Cristo para ser juzgados. Cristianos, ¿qué van a escuchar los cristianos según Mateo 25? ¿Qué va a decir Cristo? Mateo 25. Venid benditos al cielo preparado. He preparado un lugar para ustedes. Vengan, vengan mis hijos. Mis hermanos, vengan, vengan. He preparado un lugar. Yo llego aquí del extranjero y qué rico es que Miguel y Pamela me invitan a estar en su casa. He estado en la casa de Sonia, recibida en su casa. Qué rico es tener casa preparada esperando. He estado en la casa de Julio y Marilyn. Los niños eran un poquito más chicos en aquel tiempo y jugamos harto allá en el piso, pero qué rico es sentir ser recibido en la casa de una persona que quiere, que uno siente el amor, el cariño de hermanos que reciben. Y cuanto más ser recibido por Jesucristo, yo tengo un lugar para ustedes, ¿no es cierto? Entonces, pero los corintios supieron que Pablo fue llevado frente al tribunal. Y cada uno de nosotros seremos llevados ¿dónde? Frente al tribunal de Cristo, para ser juzgados también. Queremos escuchar la buena invitación, pero ojo, hay dos respuestas. No hay ningún otro. Hay bienvenido o para afuera. No hay algo entre medio. Debemos siempre fijarnos en vivir una vida que adora a Dios, que agrada a Él, que por la boca estamos hablando de una forma que agrada a Dios,
no necesariamente que me agrada a mí, pero agrada a Dios con mi vida, con mis manos, con mis enseñanzas, con mi ejemplo, una vida que agrada a nuestro Dios, porque sí, todos, cada persona aquí en Santiago, nación de Chile, en todo el mundo, 1.000 millones de personas, miles de millones de personas serán juzgados ante de Él. Tengo probablemente otros 20 minutos acerca de Éfeso. Si prefieren, puedo guardarlo para el domingo y usar un sermón y terminamos aquí. O si prefieren seguir, podemos seguir ahora. Depende de lo que... Sigamos. ¿Qué? Sigamos. ¿Están aburridos? No. Sí, poco guardando. La pregunta, me gustaría que buscaran una aplicación de forma práctica cuando ahí en Corintios, cuando vemos ahora en capítulo 18, del versículo del 9 al 11, cuando dice que había mucho pueblo aquí para el Señor y tú colocaste, bueno, ahí en diferentes ciudades de aquí de Santiago. Lo que me gustaría es que pudieras dar algunas aplicaciones desde el punto de vista evangelístico. Eso. ¿Cómo se llega a este pueblo de Dios? Claro, porque dice que se quedó 1 año y medio, Ujú, ¿no es cierto? Dice la Escritura, se quedó 1 año y medio ahí enseñando Pablo ujú. en Corintio. Entonces dice, no temas porque yo estoy contigo. Entonces aquí hay mucho pueblo para Amén. mí. Amén. Entonces, obviamente tú colocaste algunos ejemplos y nombraste algunas comunas del Gran Santiago, ¿Sí? y por lo menos creo que ese es un tema que a mí me interesa, en el sentido evangelístico. ¿Ok? La pregunta es, ¿Cuáles son las formas antiguas que hemos usado para traer gente a Jesús? invitación, Invitación personal. ¿sí? Yo creo que sirve cualquier tiempo, no importa la época, desde el tiempo de Pablo hasta el día de hoy y mañana. ¿Sí? ¿Qué otra forma? A tiempo, fuera de tiempo, en cualquier momento, de distintas formas. El testimonio. Creo que va a depender de las circunstancias. ¿Ok? ¿Sí? Hay siempre, aun cuando la gente no quiere escuchar, es nuestro deber sembrar. A tiempo, Entonces, fuera de tiempo. ¿sí? A tiempo, fuera de tiempo. ¿Cómo resulta si salimos por las puertas aquí al lado y repartimos folletos? ¿Cómo resulta eso? ¿Cuánta gente llega? Alguien llegará. Según la experiencia, muy casi. ¿Casi nadie? ¿Sí? Una vez, el hermano Julio Guerrero, que para descanse, me dijo a mí que yo le hiciera los volantes. Ujú. Y yo le hice todos los volantes que me pidió, igual los que él había redactado. Y los salieron a tirar alrededor de la iglesia y a la feria, una feria que se pone ahí. Y no llegó nadie. Y eran como algunos 4.000 volantes, un poco más. Y eran más de 4.000 volantes. Y yo le hice a la iglesia y no pasó nada. Es cierto, es cierto. ¿Es una forma eficiente de trabajar? No. Pero debemos usar toda forma, toda manera. Yo creo que sí. Aunque no resulte, por lo menos estamos, es una manera de por lo menos posiblemente llegar a alguien. Entonces, no creo que se debe abandonar, sino que no debe ser la única manera o una de algunas pocas maneras. ¿Sí? Yo creo que la única forma de que la gente se pueda interesar más es ir de puerta en puerta y entregarle una tarjeta, invitación para estudios acá en la iglesia. Pero hay que hacerlo entre dos personas, ¿Ok? dos hermanos acá. Y ya, pues, yo necesité que alguien me acompañara y yo las tarjetas las iba a regalar a la iglesia. Y nadie se puso al lado mío.
Y yo Estamos hablando de Claro, qué hacer, la- no criticar, por Yo favor. la tarjeta la regalaba, pero otra persona ¿Me se escucha? fue allá y nadie lo hizo. ¿Me escucha? Estamos hablando de ideas, no de críticas. Ahora, Sí, en un trabajo que un doctor tuvo que realizar para su último título, estuvimos viendo el tema de evangelismo, que a lo largo del tiempo, las épocas, la cultura, quizás la estrategia que dio resultado hoy no va a dar resultado y viceversa. Pero lo que siempre ha dado resultado a través de toda la época es crear un vínculo con la persona, crear algún tipo de relación, porque yo salgo a la calle y golpeo puertas, esa persona no me ha visto nunca, no va a tener mayor interés en volverme a ver tampoco. Al fin de cuentas, publicidad religiosa, porque generalicémoslo, la persona que no conoce a Dios, para él todo es lo mismo, es solamente información. Entonces ese esquema en parte podría ser trabajo para la gloria de Dios, pero no podemos esperar mejores resultados. ¿ok? Lo que tenemos que hacer es trabajar, es hacer trabajo. Por ejemplo, en una congregación X, ellos hicieron comedores. Ellos daban de comer a personas en necesidad. Esa iglesia se multiplicó 3 o 4 veces. Ese es un ejemplo. Ellos se acercaron a la gente, a sus necesidades. Otra, no la misma, hizo algo parecido. Entonces, no se trata de que la iglesia tenga una función o un deber social, para nada. Pero tenemos que buscar instancias para relacionarnos con la